Biblia sola, es sola escritura. Sola escritura. Vamos a ir a Isaías capítulo 8, versículo 20. Por favor, Isaías 8:20. Isaías 8:20. Esperemos de que en el transcurso del tiempo que estemos dando, ya los hermanos van a llegar. Isaías 8:20. Muy bien. ¿Qué dice Isaías 8:20? A ver, ¿alguien puede leer? Adelante, papito, tú que nos ayudas, lo ves, ya has levantado tu mano. ¿Ya tienes el pasaje? Adelante. Isaías capítulo 8, versículo 20. Adelante. A la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Muy bien, interesante, ¿no ven? Esta otra versión dice, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Interesante, ¿no ven? Porque el profeta Isaías está hablando de la veracidad de las palabras de Dios, la ley, o sea, la escritura. Los hombres, dice un autor, los hombres no rechazan la palabra porque encuentran faltas en ella, sino porque ella encuentra faltas en ellos. ¿Por qué la gente rechaza? Por eso, cada vez que en la calle o a una persona agarran ver y te sientas a conversar con una persona, ven tu Biblia, ¿qué te dice? Medio que se asustan algunos. Y algunos le dan muchas maldiciones a este libro, ¿me entienden? Se asustan. Por eso es bueno manejar la Biblia siempre. Sí, aunque ahora en los celulares todo ya pasa desapercibido, pero cuando te ven y en especial te sientas a conversar con alguien, ve que hables la Biblia, la gente medio que rechaza, medio que se niega. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué? Como dice este autor, John Blanchard, ¿no? En Blanchard, en inglés que es pero es eso. Este autor John. Los hombres no rechazan la palabra porque le encuentran fallas a la palabra de Dios, sino porque ella nos encuentra faltas a nosotros. ¿No ven? Eso no es así. Ahora vayamos entonces con el contexto. ¿Qué es lo que pasó en aquella oportunidad? El miércoles 17 de abril, dice, del año de 1521, miren, después del 1517, Martín Lutero fue traído ante lo que se conoció como la Dieta de Worms, donde se pidió que se retractara de sus escritos de las 41, por lo menos de 41 de las 95 tesis que él había clavado. Las respuestas de Lutero fue la siguiente, vean, ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo la daré, yo la daré una sin cuernos de dientes y esta. Y es esta, perdón. Ya. Yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han negado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas, y mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo incluso revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén. Bueno, cuando fue convocado a la dieta de Bogotá, la situación
en aquella época ya estaba grandemente, como alguien dicho, feo estaba la situación. Era para asustarse, era de vida o muerte. El problema era que cuando Lutero habló de su conciencia y dijo que su conciencia estaba prisionera, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Acuérdense, el anterior domingo el pastor Crucio nos ha descrito cómo era el ambiente y por qué es lo que estaba pasando con Lutero, ¿se acuerdan? Y en esta semana me he ido acordando, ¿cuántas veces, cuántas horas él se confesaba? Casi 24 horas, ¿no? Con la llama más, o sea, había más de 17 horas. Ya lo estaba volviendo loco hasta aquí, a su consejero, ¿correcto? Lo estaba volviendo loco. ¿Por qué? Y la pregunta es, ¿por qué? Porque no tenía paz en su conciencia, ¿correcto? Porque se sentía pecador y pecador y pecador y no encontraba el perdón para que su conciencia esté tranquila. Entonces la situación que nos muestra acá es eso. ¿Quién da tranquilidad a nuestra conciencia? Sabemos que es Dios, pero ¿a través de quién? El conocimiento de que somos culpables y nos lleva a pedir perdón ante Dios. ¿Saben qué es? La palabra de Dios. Entonces, eso es lo que Martín Lutero entendió. Él entendió que sí era pecador, pero alguien ya había pagado su precio, su pecado. Y él simplemente tenía que confiar en ese sacrificio y en esa verdad, y después su conciencia quedó totalmente limpia. Y él dice, ¿no? Mi conciencia es prisionera ahora de quién? De Dios. Pero ya no como antes, que no tenía paz. Ahora sí tenía paz. Entonces, y eso él menciona, es por fe. Él no había conocido a Cristo. Sí veía constantemente la figura de Cristo podemos decir, en las diferentes iglesias, etcétera, etcétera. Pero personalmente nunca había tenido una relación con él. Y es eso lo que me ayuda a poder entender que él era culpable y por fe creer en ese Cristo que había pagado su precio de él. ¿Se dan cuenta? Yo no sé, pero en mí hace muchos años que pasó lo mismo y pude descansar por fin. Yo desde muy pequeñito he asistido a una iglesia evangélica. Pero hasta que salí del colegio, pude encontrar la paz. Y eso no es raro. No sé si tú te pasó eso también, a mí me pasó eso, pero ¿a través de quién? A través de la palabra de Dios, ¿correcto? Sí, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que había pasado? La Iglesia Católica había desestimado, había puesto a un lado la palabra de Dios y se ha abocado ¿en qué cosas? En situaciones de leyes, ceremonias, ritos, creencias, y totalmente la palabra de Dios lo han colocado a un lado, y eso no estaba bien y no traía perdón. Y eso es lo que Martín Lutero experimentó y empezó a decir, no.
Cuando él entiende lo que dice Romanos 1:16, el justo vivirá por fe. Él entiende que realmente podía tener paz a través de lo que decía, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos a ver el valor. Ahora vamos a ir un poquito desarrollando este aspecto. El veredicto de Dios acerca de la palabra. ¿Qué es lo que dice Dios de la palabra? A ver, segunda de Pedro 1, 20, 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, 21. Dice lo siguiente: pero ante todo, sabe esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces el apóstol Pedro, por dirección del Espíritu Santo, por guía del Espíritu Santo, nos deja algunos principios relacionados con la Escritura. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que dice este pasaje? ¿Qué es lo que dice este pasaje? Que Dios ha utilizado ¿qué cosa? Personas, no para que escriban lo que está en su voluntad o lo que piensan, sino para que puedan transcribir la voluntad de Dios. En otras palabras, la Escritura tiene ese valor tremendo de que simplemente refleja lo que es la voluntad de quién. La voluntad. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en esta carta. Entonces, lo primero, dice, las Escrituras no son un asunto de interpretación personal. Por tanto, tenemos que ser cuidadosos cuando escuchamos a personas decir: para mí esta porción de las Escrituras significa esto. U otros decir, ¿no? Bueno, para mí significa esto otro. Teniendo significados contrarios y que luego ambos estén satisfechos con lo que cada cual entendió del mismo texto. Un texto de la palabra de Dios, mis queridos hermanos, tiene una sola interpretación. Aunque pueden tener múltiples aplicaciones, claro que sí. Pero en nuestra humanidad sabemos que dos personas pueden tener su diferencia en la interpretación del mismo texto, pero esto nos dice que ambos están en lo correcto. El Espíritu que inspiró el texto sabe cuál es la interpretación correcta, y ese es el mismo entendimiento el que tenemos que tratar de encontrar. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo cuidadosamente eso, que la palabra de Dios no es para una libre interpretación. Ahora, se han dado cuenta por qué, porque si eso es verdad, ¿por qué la Iglesia Católica prohibía que la gente pueda leer? ¿Por qué? Porque tenía terror a que ellos sean descubiertos de que la interpretación correcta y a través de la guía del Espíritu Santo podían demostrar la falsedad de ellos y cómo ellos habían oprimido a la gente para beneficio de ellos. Hoy en día es lo mismo. Por ejemplo, hay una corriente de denominación que se basa en el aspecto económico, ¿correcto? Hay iglesias que se basan en todo eso, su culto se basa en todo eso, dinero, ofrendar, ¿verdad? Y dicen de repente, un cristiano nunca es pobre. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando ellos cuando dicen así?
que la base es el dinero, ¿correcto? ¿Sí o no, hermanos? Y mucha gente se muere en base a eso. Hasta van a ayunar a lugares para buscar eso. Y mucha gente busca eso. Y peor todavía en esta época donde hay crisis. Es fácil para ellos hablar y motivar a la gente. Yo he estado en una conferencia hace algunos años en Oruro, en Chayapata, y un poquito más allá me invitaron. Yo no sé, en esa conferencia, yo llegué y había un pastor de otra denominación, pero de las que ofrecen dinero. ¿Saben? Él me dijo así, textual me dijo, te toca a vos primero. ¿Sí? Entonces, ¿o quieres que yo entre? Voy a calentar el ambiente. Yo dije, interesante lo que él me hablaba, ¿no? ¿Cómo calentar el ambiente? Fácil, pues yo caliento el ambiente, vos le das y la gente va a dar su dinero. Y aquí vamos a cosechar harta plata. Me hizo pensar, ¿por qué me estás hablando así? Porque en realidad eso es lo que buscaba. Y han visto, ¿no? En muchas iglesias que tienen ese énfasis, hoy en día en especial, se sigue hablando de eso. El dinero es la parte fundamental para una iglesia. La pregunta es eso lo correcto? ¿Es lo que dice? Entonces el apóstol Pedro está hablando de eso. La interpretación, hay que tener mucho cuidado con la interpretación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios solamente tiene una sola interpretación y esa había que buscar. Eso es lo correcto. La segunda cosa que nos dice este pasaje es: ninguna de las enseñanzas de la palabra llegaron a nosotros como consecuencia de una intención, o deseo, o un proyecto humano. El hombre no decidió tener una revelación de Dios, ni decidió escribir estas enseñanzas, sino que la revelación que tenemos hoy fue el producto de la voluntad de quién. ¿De la voluntad de quién? De Dios. ¿Me entienden, hermanos? O ven en la Biblia la voluntad de las personas. Es cierto que Dios utilizó la vida de Oseas. ¿Se acuerdan? Cuando él se casó, Dios le mandó que se case con una mujer prostituta, ¿correcto? Es para enseñar al pueblo de Israel qué es lo que estaba pasando. Pero en ningún momento Dios está diciendo: a ver, Pedro, a ver, ¿qué es lo que crees tú? Escribe eso, lo que tú sientes. No, en ningún momento vemos eso en la Biblia. ¿Qué es lo que vemos en la Biblia, hermanos? Es la voluntad de quién. ¿La voluntad de quién? De Dios. ¿Se dan cuenta? Es la voluntad de Dios. Y la pregunta es: ¿la voluntad de Dios se puede tergiversar? ¿Se puede cambiar? La pregunta es: ¿tú puedes decir yo no estoy de acuerdo? Interesante. En esta semana, uno de mis alumnos, cuando estaba exponiendo respecto al nuevo nacimiento, y están leyendo el libro del pastor, ¿cómo es? Piper, Nacido de Nuevo, y habla del nuevo nacimiento, y habla del bautismo en agua también. Y uno de ellos dijo al exponer: no es necesario bautizarse. Uno, porque él dijo: es irrelevante el bautismo por agua. La pregunta es: ¿eso es lo que dice la Biblia? Yo les dije a los chicos: ¿por qué no podemos bautizarnos por agua? Es que Dios nos ha dicho que nosotros somos medio cochinos, no nos queremos bañar. Por eso era la idea de exigir que me tengan la... ¡No! Entonces, hay un propósito de obediencia, ¿verdad? Si Dios dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecerla. Y no puedo estar diciendo: ¡ay, no, el bautismo es
irrelevante, o sea, no tiene importancia. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estamos diciendo. La palabra de Dios, ¿qué poder tiene? El poder de que es la voluntad de ¿quién? De Dios. No es mi voluntad. Si fuese mi voluntad sería diferente. Si fuese la voluntad de alguno de los líderes, fuese diferente, pues. Como ese pastor que me decía a mí, tú calentaste el ambiente. Después, en otras palabras, ¿qué me estaba diciendo? ¿Se puede jugar con las emociones? Sí, ¿verdad? Se puede jugar. Yo puedo hacer eso. Y de verdad puedo hacer. Les caliento de ese lado. Y la gente se emociona ahí. Va a soltar hasta puede llevarme mi alma. Ahora, ¿esa es la voluntad de Dios? La pregunta. Pero mucha gente busca eso. ¿Qué es lo que dicen? El curso dice, y eso nos dicen a nosotros también. ¿Cómo es tu curso? No van, no se mueven, no hablan. Ahí no está el espíritu. ¿Quién ha dicho eso? Y la gente busca eso. Y aquí lo que está diciendo fuertemente es eso. La tercera cosa que expresa este pasaje es: cuando estos hombres hablaron de parte de Dios, inspirados ¿por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Correcto? ¿Y dónde encontramos eso? En la misma Biblia. A ver, fíjense bien, en 2 de Timoteo 3:16, ¿qué es lo que dice? 2 de Timoteo 3:16. A ver, ¿ya lo encontraron? ¿Alguien lo puede leer? ¿Lo puedes leer, Caleb? ¿Lo encontraste? Por favor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. ¿Qué es lo que dice la primera parte de este pasaje? Que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Entonces, ¿qué es lo que está mencionando el apóstol Pablo ahí? Y no se contradice con lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que la Biblia, la palabra de Dios es hecha por voluntad de quién. ¿Por voluntad de quién? De Dios. Y Pablo en 2 Timoteo está repitiendo lo mismo. Dice, toda la escritura es hecha, en otra traducción podemos ver, es hecha por voluntad de quién? De Dios. Esa es la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, quitar o agregar el contenido de la Biblia, yo creo que es un asunto muy serio. Y los que hacen eso van a tener que dar buena cuenta al Señor. ¿Por qué? Porque es torcer, ¿qué cosa? La voluntad de quién? La voluntad de Dios. Y eso es peligroso, mis hermanos. Muy peligroso eso. ¿Qué estaba haciendo la Iglesia Católica? Estaba torciendo la voluntad de quién? De Dios, hasta el extremo. ¿Se acuerdan? En la confesión de la Iglesia Bautista de 1600, el que estamos nosotros llevando, ¿cuál era la controversia? El por qué tenemos esa confesión. ¿Se acuerdan? Porque había una controversia con la Iglesia Católica, con la doctrina, con la enseñanza de la Iglesia Católica. ¿Correcto? Si no, no hubiésemos tenido esa confesión, porque ya tenemos en la Biblia. Porque había una controversia, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que decían? Ellos, ¿qué dice la Iglesia Católica en su confesión? ¿Se acuerdan? La inspiración de Dios, dice la voluntad de Dios, no solamente es eso. ¿Qué más lo aumenta? Más
los libros apócrifos o deuterocanónicos, más que más lo aumentan ellos. Las tradiciones de quién? Las tradiciones de quién? De nuestros padres, dice. Y ahí se incluyen las tradiciones de los pueblos más, es lo que se está mostrando. ¿Correcto? Eso es lo que es correcto. Eso es la autoridad para ellos. Eso sí tiene autoridad. Por eso, todas las tradiciones que hay, lo van juntando, ¿y qué pasa? Eso tiene autoridad. ¿Alguna vez se han preguntado, hermanos, por qué la Iglesia Católica nunca dice, por ejemplo, ahora se están preparando, donde mis padres están preparando y están celebrando los arcángeles? La Biblia habla de que tenemos que adorar a los arcángeles. Y la pregunta es, ¿por qué la Iglesia Católica no dice eso? ¿Se dan cuenta? Entonces están quebrando, están desviando. Hermana Celia, ¿qué cosa están desviando? ¿La voluntad de quién? De Dios. Es decir, hermano. Y alguna vez se han preguntado en el pueblo qué tradiciones hay. Y la pregunta, ¿tú has caído en esas tradiciones? Y te han dicho de frente, eso es lo correcto, es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Estamos desvalorizando, quitando la autoridad que tiene la Escritura. Y lo que hizo Martín Lutero simplemente dijo eso. ¿Qué es lo que dijo? Eso tiene valor. Y les dijo, si me muestras que estoy equivocado con lo que dice la Biblia, me voy a retractar. Les voy a decir, perdónenme, yo soy el que estoy equivocado. Entonces, concluyendo, para esta primera parte, sola escritura significa que la Escritura es, ¿qué cosa? Inspirada por Dios, ¿correcto? Amén, hermanos. Muy bien. ¿Qué más? Está completa en sí misma. Eso es lo que dice Segunda de Pedro, lo que hemos visto, capítulo 21, 22. ¿Qué más? Es inerrante. ¿Qué quiere decir la palabra inerrante? No tiene errores. Es infalible. ¿Qué quiere decir que la palabra infalible? Y por tanto es incapaz de dar o de guiarnos al error. ¿En contra de quién? Del conocimiento de quién? De Dios. Entonces, la Escritura es la autoridad suprema por encima de todo. Y es por eso que la Biblia tiene que ser la autoridad, porque aquí está plenamente toda la voluntad escrita para nosotros respecto a lo que Dios demanda. Entonces, sola escritura implica que la palabra de Dios es la única que obliga la conciencia de manera universal. Sola escritura no elimina el valor de los concilios y confesiones de fe que han coincidido con la palabra y que resumen largas horas de estudio y debates por parte de grandes hombres de Dios. Sola escritura, mis hermanos, no nos permite hacer uso de la interpretación privada para torcer la palabra. Vuelvo a repetir. Mucha gente, para mí esto quiere decir esto. No es eso. Eso no es correcto. Si alguien escucha, para mí significa esto. Si escuchas esto, simplemente tienes que después un ratito.
Eso no es correcto. ¿Y cómo podemos entender lo que Dios dice? ¿Me entienden? Es por eso necesitamos estudiarla y tenemos, ¿no? Pasajes anteriores, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el pasaje? ¿Me entienden? ¿Qué es lo que dice el contexto de otros libros? ¿Qué habla Dios respecto a eso en otros libros? Y la Biblia no se contradice. ¿Me entiendes? Por esa situación, hermanos. Yo no puedo separar pasajes y decir, sacarle fuera del contexto y para decir, para mí significa eso. Y ya está. Decir eso es hacer lo que no es correcto. Y es por eso que necesitamos estudiarla. Entonces, sola Escritura juzga a la iglesia y sus maestros y no al revés. Pasen, hermanos, bienvenidos. Sola Escritura requiere de hombres y mujeres que manejen con precisión la palabra de verdad. Entonces, por eso, mis hermanos, ninguna iglesia podrá levantarse y sobrevivir sin la autoridad, la guía, la luz de la palabra de quién? De la palabra de Dios. Eso significa, eso es lo que le estaba diciendo Martín Lutero. ¿A quién? Al Papa y a los clérigos y a los que habían doblado la voluntad de quién? De Dios. ¿Correcto, hermano? Muy bien. Vaya, pasa, hermano, pasa. Sola fe. Sola fe. Sola fe es la segunda sola, ¿correcto? Muy interesante. Una de las cosas que necesitamos hablar es eso, sola fe. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos capítulo 3, versículo 28. ¿Qué es lo que dice? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Muy bien. Gracias. La sola fe es la segunda de las 5 solas de la Reforma, ¿correcto, hermanos? Y es lo que nosotros hacemos. Por fe hacemos eso, porque hemos creído, vuelvo a repetir, no hemos visto a Cristo en persona, o hemos visto a Cristo. No. Entonces, es nuestra base para poder venir acá. Y es por esto, hermanos, que el hermano Edgar no está cobrando, ha llegado tarde 5 bolivianos. Porque es lo que hacen en mi barrio. Y nos dicen en la citación, la reunión del barrio, de la OTB, barrio Fabril, de Colcapirua, ¿no? Es puntual, 7:30 en punto. Pasar de esta hora, ya, según lo que van llegando, se va cobrando. El minuto, ahora han hecho subir, el minuto es 5 bolivianos. 2 minutos de retraso, 10 bolivianos. Uy, la gente, ¿cómo va? Algunos hasta en eso llegan tarde. Ya están diciendo cuántos minutos, ahí está el tesorero allá afuera, su nombre, el lote, tantos, ha llegado 3 minutos, 30 bolivianos, y así. Y nos van sacando. Y la inasistencia han subido, ya no es 100 bolivianos, ahora es 150. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿aquí podemos hacer eso? No podemos hacer eso. Y no tenemos que hacer eso. No obligamos a nadie a asistir acá. ¿Se dan cuenta? No es obligación
si no, te vamos a hacer, si no. Si sales a bloquear, ya sabes lo que te va a pasar. Y la gente va. No, hermanos. Aquí es voluntariamente, porque hemos creído en quién. Hemos creído en quién. En Cristo. Y por fe, no lo hemos visto. Yo no lo he visto. No sé si alguno de ustedes ha visto a Cristo morir en la cruz. No. Porque eso ha pasado hace cuántos años atrás. ¿Se dan cuenta? Entonces, y nuestra salvación es también por fe. La expresión significa salvación por fe. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 3:28, ¿no? Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. La palabra ahí que sobresale es justificar. ¿Qué quiere decir? Que por fe yo creo que Cristo en la cruz, ¿qué ha hecho? Me ha declarado, a pesar de que soy feo, horrible en mis pensamientos, en mis actos, tal vez como persona mismo. Por eso cuando me miro al espejo se rompe el espejo, no lo sé. Pero así somos. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Me ha dicho que eres limpio. Eres inocente. No mereces ir a vivir. ¿Ven? Eso está hablando. ¿Por qué? Porque no puedo yo cumplir las obras de la ley. Yo no puedo cumplir los 10 mandamientos. Nunca lo voy a cumplir. ¿Verdad? Aunque mi intención es cumplirlas. Todos los días salgo de mi casa, voy a cumplir la ley. Voy a cumplir la ley. Pero de repente con mi pensamiento, mi hablar, ya lo he roto. Por eso a mis alumnos siempre les digo, ¿cuánto tiempo te portas bien? A ver, ¿cuánto? Profesor, hoy día he salido con el deseo de cumplir, de portarme bien, pero ¿cuánto tiempo les demanda el portarse bien? Ni media hora llega y ya están pecando. Han roto ya la ley. Nunca voy a cumplir. Y si lo que cumplo de la ley, es obvio que Dios ya me elimina. ¿Por qué? Porque muchas veces somos actores, ¿no? Alguien ha dicho. Somos actores que les ganamos a los de Hollywood, no a los de cine. Ya los buenos cristianos, pero llega el momento, ya no. ¿Se dan cuenta? Es por eso que necesito el sacrificio de Cristo. Que Él hizo en donde, en la cruz, para pagar mi culpa. Muchas gracias, hermano. Por fin la luz. Lutero decía que sola fe era el artículo sobre la cual la iglesia se mantiene en pie y no se derrumba. Porque vivimos por fe. Eso es realmente vivir por fe. En otras palabras, creer lo que Cristo ha hecho en el pasado. Más de 2000 años ya ha pasado de la muerte de Cristo en la cruz. Yo creo que Él ha muerto por mí, ha pagado por mí. ¿Se dan cuenta? Y por esa situación, la fe que Él me ha dado, por si acaso no es mía, Dios nos ha colocado al momento de, como dice, de darnos nueva vida espiritual. Al momento en el cual tú te has dado cuenta que eres pecador, ese momento Dios ha puesto esa fe completa. Y esa fe es la que permite que tú te muevas, salgas a la calle, leas tu Biblia, pidas perdón a Dios. Es eso todo lo que te mueve. ¿Sabían eso, hermanos? ¿Cuán importante es eso? Entonces es nuestra base de nuestra iglesia también. Es por eso que nosotros sí vivimos por fe. No es la mala traducción que muchas iglesias dicen vivir por fe. Es que no tienes fe, por eso no tienes esto, por eso no tienes esta otra cosa, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen? Nos sacuden por eso. Como les compartía,
una vez con mi esposa íbamos en el Trufi, imagínense, y justo atrás, ¿para qué nos hemos sentado atrás? Le decía a mi esposa, porque una señora a su amiga le estaba dando palo. Tú no ayunas, en mi iglesia ayunamos casi se repite 40 días, muchos o más. ¿Y vos ayunas o no ayunas? La otra llorando hasta que al final tenía que intervenir y decir, eso no es correcto. Lo que ella te está diciendo, eso no es el ayuno correcto. Porque el ayuno correcto es, ni siquiera debía de decirte, ¿o no? O debía de decirte, de regar en la caja, tú no ayunas, eres una pecadora, nosotros ayunamos muchas veces libres, o campos somos para ayunar. Eso no es el ayuno verdadero. ¿Qué le estaba haciendo sentir a la otra señora? A su amiga, y su amiga de paso. Ya no sabían un poco más, la señora casi se lanza por favor, machito, no pare, sino la puerta. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que está mencionando. La fe que Dios nos ha dado es la base de nuestra comunión como cristianos. Es la base de nuestra familia, hermanos. Yo sé que tal vez tus hijos, tal vez uno, solamente el Señor sabe si toda tu familia va a ser salvada. No, nosotros no aseguramos, sino de quién es el que asegura. Es Dios, ¿me entiende? Es lo que dijo una vez Shugen, uno de mis hijos no conoce al Señor, a pesar de que hemos nosotros funcionado. Yo les he enseñado a mis hijos, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Pero los que han accedido correctamente son salvos. Pero uno dice, nada que ver. Me duele, pero yo no salvo a nadie. Hermanos, yo tampoco no salvo a nadie. ¿Quién es el que salva? Es Dios. Pero voy a dar cuenta de mis hijos, sí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sí, yo voy a dar cuenta de mis hijos. Porque tengo que funcionar como cabeza, como mamá también. Ambos tenemos que funcionar como dice la Biblia, guiando, enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el que determina la salvación no soy yo. ¿Quién es? Es Dios, ¿verdad? Y la salvación es por fe. Por fe. Porque creemos que Cristo ha pagado en mí, por mí, allá, hace 2000 años atrás, en la cruz. Y eso es lo que está diciendo acá. Entonces, lo que Martín Lutero le estaba diciendo a la Iglesia Católica esa doctrina él estaba diciendo, y voy a defender esta doctrina bíblica porque dice la Biblia con mi vida. Si quiere, máteme. Por eso le decía a la Iglesia Católica, demuéstreme con la palabra de Dios que estoy equivocado. Si no me demuestran con la palabra de Dios lo que hablamos ya en el anterior punto, entonces que el Señor me salve. No, o sea, que el Señor me libre, pero estoy dispuesto a, si me matan, me matan. Y el anterior domingo hemos visto en la exposición de nuestro pastor cómo mucha gente ha muerto. Yo en esta semana he estado buscando un documento. Una vez un pastor me mandó, muy interesante. Hoy en día mucha gente sigue muriendo por la verdadera fe. Interesante. Eso, si encuentro alguna vez, les voy a mostrar cómo los patean, cómo los golpean. Pero ellos, una vez sanados, regresan al mismo lugar para que los vuelvan a patear y pegar. Realmente son hijos verdaderos que arriesgan su vida por la palabra de Dios. Hermanos, ¿vivimos por fe? ¡Claro que sí! No es la fe
que mi voluntad se antepone a la voluntad de Él. No es esa clase de fe. No es esa clase de fe que dice, como les dije hace rato, en la cual se está anteponiendo lo económico. Eso no es eso. Eso no es la verdadera fe. Sino la fe es amar a Dios. Como dice la ley, ¿correcto? Como dice Dios en la ley. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Por eso, hermanos, el año de 1516, mientras enseñaba el libro de Romanos, Lutero llegó a entender la esencia del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, y comprendió finalmente, como dice en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Esta verdad ya había sido proclamada en el Antiguo Testamento, hermanos. Simplemente el apóstol Pablo está repitiendo, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que está repitiendo? Lo que en el Antiguo Testamento, en Habacuc 2:4, ya se ve mencionado, que el justo por la fe vivirá. Entonces, entendida esta verdad, Lutero llegó a expresar lo siguiente. Finalmente, dijo Lutero, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Con esto me sentí como si hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Más el justo por la fe. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es por eso que por las obras de la ley nadie puede entrar, como decimos, ¿dónde? Al cielo, porque nadie cumple. La ley no salva a nadie salva la ley. ¿Correcto, hermanos? ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir por completo toda la ley. Entonces, hermanos, para terminar, puedo decir, la Biblia tiene razón. No le pudieron demostrar a Martín Lutero en ningún momento que él estaba equivocado. Y es por eso que lo han perseguido así. Pero al final han parado de perseguir. Un comentarista decía, a Martín Lutero no se lo puede vencer. Han intentado por uno y otro lado hacerle callar hasta matarle, pero al final, por la protección de Dios, no pudieron. Qué bueno, ¿verdad, hermanos? Qué bueno. Ahora nos damos cuenta del valor que tienen las 5 solas. Hermanos, somos la iglesia.